¿Queréis saberlo todo sobre la iguana verde? Dentro vídeo. Pues la iguana verde, que su nombre científico es iguana iguana, es un reptil de los más comunes como mascota en las casas. Me veis aquí manejándola con estos guantes porque sus uñas están diseñadas para escalar, trepan fenomenal los árboles y normalmente en sus hábitats de origen son arborícoras. Ellas se cuelgan, trepan todo lo más alto que pueden en las ramas donde ahí se alimentan y solean y viven. O sea, realmente una de las cosas que yo os quiero comentar hoy es que sus terrarios tienen que tener, la medida principal tiene que ser la vertical, tiene que ser en vertical, porque a ellas lo que les encanta a todas las iguanas es trepar, trepar, trepar y buscar la zona más alta, que es donde ellas se encuentran, pues digamos, más seguras. Su alimentación. Bueno, varía un poco de cuando son pequeñas a cuando son adultas. Cuando son pequeñas toleran más cantidad de proteína que cuando son adultas. Para su crecimiento, y siempre sin abusar, se les puede dar algo de proteína de origen animal. Y esto es porque en la naturaleza, pues cuando una iguana se está alimentando de cualquier fruta silvestre, y la está deglutiendo, la está masticando, la está tragando, come bastante proteína de origen animal en forma de insectos y gusanos que también están por ahí rondando en esa fruta, ¿no? Entonces, a lo que os voy es que pueden tomar proteína, toman proteína, algo de proteína de origen animal, pero más cuando son pequeñas que cuando son mayores. Hay que tener mucho cuidado con el exceso de proteínas porque, entre otras cosas, puede afectar a su crecimiento y a su riñón. Habitan zonas tropicales, zonas muy húmedas, con muchísima cantidad de horas de sol y muchísima humedad. Esto van desde México hasta todas las selvas tropicales de Centroamérica hasta Brasil, hasta Sudamérica. En Paraguay también se pueden encontrar en zonas pantanosas, habitan manglares, ríos, toda la distribución del río Amazonas, en toda la cuenca del Amazonas, son muy comunes, están muy distribuidas. Normalmente suelen tener mejor carácter las hembras que los machos. Este que veis aquí es un joven macho y mejor carácter cuando son más adultas que cuando son más jóvenes. Cuando son más jóvenes son más asustadizas, más nerviosas y bastante más movidas. Como os digo, es muy importante que su terrario esté construido en vertical y es muy importante recrear su hábitat, su clima de la naturaleza. Para eso necesitamos terrarios cerrados en donde podamos controlar la humedad, necesitamos humedades que vayan del 70, 80, 90% para que, entre otras cosas, hagan bien la muda. Estáis viendo que esta iguana justo ahora, veis, dice, pues mira, como parece que tiene piel por ahí descamada, eso es porque está mudando. Y para mudar correctamente necesita tener la suficiente humedad. El crecimiento es espectacular, se considera adulta más o menos cuando tiene unos 70, 80 centímetros, es cuando ya se las considera adulta, cuando pueden empezar a criar. Crían en forma de huevos, ellas ponen huevos, bajan de los árboles, cavan y entierran los huevos. Para criar es súper importante que tengan un terrario en el que puedan escarbar, en el que hagan este comportamiento, descargar y enterrar huevos. Evidentemente, la mejor manera de tenerlas juntas tiene que haber machos y hembras, es lo que os iba a decir, para poder criar, y lo que normalmente se hace es juntar un macho con un grupo de hembras, con un pequeño harén, un macho con 2 o 3 hembras es la proporción ideal. Los machos entre ellos son muy agresivos, exhiben esta escama que veis ahí, y la diferencia y dimorfismo sexual entre machos y hembras es más evidente cuando son más adultos. Se diferencian por los poros femorales, son unos botoncitos que tienen en el fémur, en la parte de atrás del fémur, en la escama que veis aquí, esta escama circular grande es más evidente en el macho, y la cresta del macho, todas estas escamas de la cresta dorsal en el macho son mucho más evidentes, mucho más grandes. Como os digo, este es un joven macho, todavía no es maduro sexualmente, son más cabezones, más grandes, más llamativos y bueno, no hay mucha diferencia, pero sí que es normal hasta los 3 o 4 años que no podáis distinguir si tenéis un macho o una hembra en casa si no os hacen pruebas como el sexagen. Bueno, en cuanto a la alimentación hay un poco de controversia, pero parece bastante generalizado la opinión de que cuando son pequeñas sí que son más insectívoras que cuando son adultas. Evidentemente son omnívoras, comen de todo, comen insectos también, y parece ser que cuando son pequeñas comen más insectos que cuando son adultas, que parece que cuando son más adultas lo único que hacen es comer pues, plantas, hojas, forrajes, frutas y frutos de árboles, y fundamentalmente en la parte superior de la foresta de la selva, ¿no?
Bueno, la alimentación es una de las cuestiones principales para mantener una buena salud. La salud en las iguanas, los problemas, o uno de los problemas más frecuentes que vemos, es la enfermedad óseo-metabólica. Esta enfermedad óseo-metabólica es un desequilibrio del metabolismo del calcio. Básicamente es o porque no están tomando el calcio suficiente o porque no les está dando la luz solar, la luz ultravioleta suficiente como para asimilar ese calcio. Por un lado tienen que tomar muchísimo calcio. La verdura, en general, las hojas verdes tienen bastante calcio, aunque también se pueden utilizar suplementos en calcio. Hay calcios de farmacia que se pueden utilizar para niños, como por ejemplo el jarabito del calcio 20, es uno de los que yo más uso. Pero es muy importante que le dé la luz directa del sol. Baños de sol directos es lo mejor, luz directa, lo más natural posible, pero también en los terrarios se les puede equipar y preparar con esa luz ultravioleta especial para reptiles, y hay que decir además que sea especial para iguana, porque es una luz ultravioleta de un rango específico para reptiles diurnos que necesitan muchísima luz ultravioleta. Esta luz ultravioleta además es bactericida, es fungicida, o sea, nos vale como antiséptico incluso del propio terrario. Pues bien, esta luz ultravioleta lo que hace es activar la vitamina D3, y esta vitamina D3 es la que capta el calcio y la que es capaz de llevar el calcio hasta el organismo, captar este calcio iónico, ponerse en los huesos. Cuando o bien no hay suficiente calcio, no hay suficiente vitamina D3 o no hay suficiente luz solar directa, podemos tener desequilibrios en toda esta cascada de metabolismo de calcio, y al final concurrir pues, una enfermedad óseo-metabólica, ¿no? Son estos animales, es muy frecuente en reptiles, también en iguanas, que los huesos pues, se retuercen, la mandíbula se puede quedar más corta que la maxila, o incluso tener fracturas espontáneas o tener la columna retorcida. Es una de las cosas que más vemos en reptiles. Esta iguana, pues afortunadamente está bastante bien cuidada y su salud ósea es muy buena, ¿no? Un buen control es hacer por lo menos una vez al año una radiografía para controlar la densidad ósea del reptil que tenemos en casa. Es muy importante que el terrario esté bien diseñado, con buena ventilación, pero además de buena ventilación que tenga muchísima humedad, ¿no? Que la muda, entre otras cosas, se facilita gracias a la humedad del propio terrario. Bueno, esto es una el mantenimiento en casa es el manejo más importante para que no tenga enfermedades, ¿no? No obstante, se debe acudir al veterinario por lo menos una vez al año y desparasitarla. Es muy interesante hacer chequeos de parásitos tanto externos como internos. Externos, sobre todo en países de Centroamérica, donde habitan en condiciones naturales, donde se las ve con bastantes garrapatas. Es muy frecuente que tengan garrapatas y parásitos externos, ácaros también, que se deben retirar y se debe desparasitar externamente. Y en Europa vemos más problemas relacionados con parásitos internos. Son frecuentes los flagelados, que no deben estar en demasiada medida, y para eso haremos chequeos en nuestro veterinario, controles coprológicos con heces frescas para poder controlar estos parásitos internos. Quitando estas salvedades y teniéndoles en un buen ambiente, son animales que bien cuidados pueden llegar a vivir hasta los 15 años, crecen durante toda su vida. Al final los machos más grandes pueden incluso alcanzar los 2 metros de longitud, aunque os parezca que esta iguana es grande, esto es una cría, no es ni siquiera madura sexualmente todavía. Y bueno, la verdad que, como os digo, pueden empezar a criar a partir de los 5, 6, 7 años. También depende un poco más de qué tiempo tiene, de que realmente haya estado bien alimentada y que se haya criado bien. Y bueno, básicamente es eso, porque los reptiles depende mucho su alimentación, su hábitat, para que crezca o no crezca todo el potencial, ¿no? que tiene el reptil. Bueno, pues básicamente y como resumen, asegurándonos una buena exposición a la luz del sol, asegurando también una buena fuente de vitamina D3, que yo lo que os recomiendo es el aceite de palma, es una de las mejores fuentes naturales de vitamina D3 para ellas. Y calcio, que comiendo verdura, sí que os diré que de la verdura tratad de evitar la lechuga, porque la lechuga es básicamente, o sea, es prácticamente todo fibra, tiene muchísimo agua, pero además el equilibrio calcio-fósforo de la lechuga no es bueno. Cambiar la lechuga pues por canónigos, bueno, por estas ensaladas variadas de un montón de verdes diferentes, pero tratad justo de la lechuga, evitarla, ¿vale? Porque es muy típico que cuando os decimos que pueden comer verduras, lo que primero nos viene a la cabeza es la lechuga, y justo la lechuga es de las verduras que menos deben tomar.
frutas sin problema, pueden tomar fruta variada, fruta madura con la cáscara también es buenísima porque tiene muchísima fibra y muchísimas vitaminas. Y asegurando esto y muchísimo agua para su terrario, porque ya os digo, ellas sobre todo les gusta vivir en zonas de clima tropical muy húmedo, pero es que además les encanta en ríos, es colocarse justo en las ramas en las que abajo hay un río, ¿no? Y por tanto la humedad, la temperatura que hay ahí, la humedad de estos climas, pues hace bueno, que su salud de piel y que todo su metabolismo funcione correctamente. Entonces, en el terrario siempre, como os he dicho, que la medida principal sea la altura, hacer terrarios altos en los que pueda escalar, donde haya troncos que pueda trepar, donde además se puedan limpiar fácilmente, que estos troncos los podáis desinfectar. Y el suelo también, utilizar sustratos que no se coman y muy importante, se pueden poner incluso hasta a veces papel de periódico, porque el papel de periódico si lo llega a comer tampoco pasa nada, y tratar de evitar piedras y demás o cosas que cuando el animal esté comiendo pueda tragar, porque hemos tenido algunos problemas de obstrucción digestiva, aunque no son muy frecuentes en iguanas, hay otros lagartos en los que sí son más frecuentes, pero también pueden pasar cuando comen sustratos que son demasiado duros. Revisarlas una vez al año al veterinario. Y si queréis saber más de reptiles y otros muchos animales, pues os recomiendo que nos sigáis en nuestro canal, el cómo y el porqué de mi mascota. Hasta luego.